Estamos en un sitio precioso que además, si no lo conocéis, os invito a que vengáis durante estas Navidades porque lo han decorado todo espectacularmente bien para disfrutar de estas fechas en familia, con amigos. Y es Gran Meliá Don Pepe, a quien agradezco una vez más que nos cedan sus instalaciones para grabar estas entrevistas. Y hoy estoy con alguien a quien ya me llevé también a una cena con Chispita y a partir de ahí pues ha surgido una amistad o una relación un poco más profunda. En cualquier caso, le decía cuando ha llegado Maite Geijo, muchas gracias. Hola, Ana. Te decía que realmente hay muchas cosas de tu vida ¿Que no sabes? que no sé Sí. y que me gustaría descubrir con el público que nos está oyendo, viendo. O sea, te voy a hacer yo creo que las preguntas que a lo mejor ellos te harían. Pues encantada, claro que sí. También te decía, no tengo nada que ocultar así a priori y soy una mujer bastante abierta en todos los sentidos, también con mis intimidades. Así Normal, que, entonces, pues aquí estoy, a tu disposición. Maite, tú eres de Valladolid. Sí, Y cuando vemos un poco quién es Maite Geijo, si entráis en su página web, todo empieza con que eres bodeguera. sí. O sea, ahí está la Sí. clave de todo tu, De tu, todo el tu periplo. proyección, a lo mejor más Sí. pública, ¿no? Sí, es exactamente. Yo soy muy tímida realmente. Lo que pasa que, bueno, siempre digo que como que las circunstancias me han empujado a ser más visible públicamente de lo que yo nunca hubiera querido ni hubiera siquiera pensado. Pero bueno, luego le he encontrado la gracia también y me resulta divertido, me resulta bonito. Y sobre todo estoy muy agradecida de que, bueno, pues gracias a estos vinos que me han llevado por todo el mundo, pues a ver, no sé, me lleven también a conocer a personas como tú y otras muchas que, bueno, se convierten también en amigas, ¿no? ¿Cómo empieza Contia Vinos? Acontia Vinos es mucho más reciente que yo. En Mi el- historia, sí, mi historia como bodeguera empieza en el 92, o sea que ya ha llovido un poco, ya ha helado mucho por aquellas tierras. Y, y bueno, pues en principio pasó muchos años haciendo, bueno, a mí me gusta decir que hacía trajes a medida para los importadores, bueno, pues de muchos países. Y creo que el momento más que más importadores, o sea, el momento en el que trabajamos con más importadores estábamos en 28 países y hacíamos, pues eso, venía un importador a casa, veía los vinos, elegía y bueno, sobre todo eran grandes cadenas y así. Y así pues me fui fraguando y conociendo mucho pues distintos tipos de gastronomía, distintas concepciones del vino. Me encantaba toda esa aventura y no fue hasta el 2006 que iba a decir por imposición, no, pero mi marido me dio mucha tabarra, que decimos allí, con tienes que hacer un vino para el mercado nacional, tienes que hacer un vino que te identifique, tienes que hacer un vino, tienes que hacer un vino. Y en ese momento, pues así como por arte de magia, aparecieron en la bodega unas barricas de roble español, un tipo de madera nada usado habitualmente para el envejecimiento de los vinos. Yo realmente en ese momento no pensé en utilizarlo para hacer una Contia, ¿no? Pero de ahí fue surgiendo, surgiendo y ahí nació Contia. Y antes de ese momento en el que comienzas con los vinos, como tú dices, a demanda, ¿no? O a la carta, ¿qué hacías? ¿Qué ¿Cómo hacías? llegas ahí? Porque Sí, claro, 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 efectivamente, eso es muy importante. Em, Fui una niña de pueblo, como tantas otras, y toda la ilusión de mis padres y sobre todo de mi padre era que yo fuera una mujer independiente. Curioso, porque él decía que tú nunca necesites un hombre, que si lo tienes muy bien, pero si no, que tú qué sepas. moderno. Muy moderno con todo lo recto que era y lo difícil que me lo puso, bueno, lo que ahora agradezco, ¿no? Pero que en aquel momento no me gustaba nada. Él tenía una empresa de ganadería no de agricultura, pero sí de ganadería, tenía fincas en Extremadura, tenía en Valladolid, bueno, y, y él me mandaba con unos tochazos de dinero, de billetes, que antes no había tarjetas, ni usaban los famosos talones, ¿no? Y él me mandaba con unos bocadillos, decían, ¿no? Porque los envolvían él y toda la gente que iba a las ferias de ganado y todo esto, y me mandaba, yo era muy pequeña y me mandaba al banco con unos paquetones de dinero y me decía, ingresas esto, o sea, él me preparó totalmente, pues yo siempre lo digo, ¿no? Para hacer lo que, bueno, pues lo que luego he estado haciendo toda mi vida, que además de la bodega, pues realmente es una empresa, ¿no? Y hay que guiar esa empresa. Entonces, bueno, pues
esa niña de pueblo va creciendo y mi padre rápidamente encuentra un colegio en un internado en Valladolid, porque claro, en el pueblo pues había monjitas y un cole más o menos, bueno, tal, pero él quería más para mí, ¿no? O mejor, más que más, mejor. Y entonces me envían a ese colegio interna, paso, bueno, pues todos los años pues me fui con 12 años al internado y estuve hasta COU. Ahí tuve mis momentos difíciles porque no sabía por dónde dirigir los pasos, entonces estuve un poco perdida, estuve bastante perdida, porque yo le decía a mi padre que yo quería ya ponerme en la empresa y que yo no quería seguir estudiando, y él decía que no, bueno, la lucha está. Entonces, bueno, en esos años perdida, empecé a descubrir la gastronomía, empecé a descubrir el mundo del vino, empecé derecho en un momento determinado también, casi por imposición, cosa que dejé. Y ya me fui de aventurera a Burdeos a estudiar. Bueno, ahora hay una carrera como tal de enología, pero aquí en España en ese momento no había. Entonces yo me fui a Burdeos, estudié allí y después me vine para acá, me casé, todo era así como muy seguido, ¿no? Era como lo típico. Y me casé con el que no es mi marido ahora, pero sí el padre de mi hija, y estuve muchos años desarrollándome en sus negocios familiares, que ellos tenían una cadena de restaurantes muy importantes con estrellas Michelin, y yo desarrollaba todo lo que era la parte vitivinícola, claro. Y en un momento determinado, pues tuve la feliz ocurrencia de decir, oye, ¿por qué los vinos de la casa, antes los vinos de la casa y sobre todo en ese tipo de restaurantes eran tenían que ser grandes vinos que te representaran, no es como ahora? Entonces, pues, propuse la idea de hacer un vino de la casa, pero que lo hiciéramos nosotros y que lo hiciéramos, bueno, pues como yo creía que había que hacerlo. La bodega del restaurante era magnífica, había más de 40.000 referencias, venía gente de Madrid, bueno, el sitio principal estaba en Valladolid, y venía gente de toda España solamente por visitar la bodega, además de lo bien que se comía, ¿no? Y bueno, pues ahí empiezo a crear la bodega y hasta aquí. Ese ha sido ¿Y, el periplo. y cómo es ese momento en el que, porque hay muchas personas, bueno, y de hecho tú ahora mismo también trabajas con tu actual marido, Sí, sí, sí. con tu segundo marido, ¿cómo es ese momento en el que tienes que desvincularte ya no solamente personalmente de una persona, sino del trabajo? Pues muy Porque es duro. quedarte sin nada, Sí, entre sí, sí, comillas, sí, sí, no, 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 entre comillas no. Tal es cual lo así, estás ¿no? diciendo. Sí, pues en realidad ahí siempre he sido muy valiente, Ana. O sea, igual que en otras cosas, a lo mejor me ha costado más dar el paso. Yo no era feliz. Tenía todo lo que te puedas imaginar que uno imagina para ser feliz. Casa en Marbella, casa en el norte, bueno, pues todo lo que una señorita de Valladolid o una señora de Valladolid, mi hija maravillosa, mi marido, mi trabajo, mi empresa, pero aquí no. Yo lloraba mucho, yo era muy infeliz y empecé pues un poco a pensar en lo que me estaba pasando, y en aquel momento pensaba que la principal causa era que no había una relación como la que yo pretendía con mi exmarido ahora, y fue lo primero que corté, y fue muy duro y fue muy, muy difícil para mí, ¿Qué muy edad difícil. tenías? 33 años, 33 o 34, porque lo dices muy bien, me quedé una mano delante, otra detrás, una niña y, y mucha ilusión para, no sé, para encontrar lo que yo pensaba que tenía que encontrar. Y tuve la suerte, porque fue un apoyo enorme, de encontrarme en ese momento con mi marido, mi actual marido, y llevamos juntos 22 o 23 años. Y él me empujó mucho también y me ayudó realmente a, bueno, no sé, a salir de todo aquello con lo que a veces todavía sueño. Sueño porque tengo verdaderas pesadillas, aunque cada vez menos, gracias a Dios, pero aquellos años que parecían tan bonitos, Ana, para mí fueron muy duros, muy difíciles. Fíjate, yo siempre digo cuando miramos atrás, ¿no? Que para mí la década de los 30 me parecen muy de crecimiento, muy de experimentar Claro, muchas cosas, porque es cuando normalmente estamos en la maternidad con los niños pequeños, así esos es. matrimonios recientes, Sí, entre comillas y tal.
pero yo lo recuerdo también. Con horror. Sí, como diciendo, mira, no volvería, ¿no? Sí, no, yo tampoco. A ese momento de mi vida. Gracias, gracias, gracias por lo que aprendí, Sí, por sí, lo que sí. me trajo. Son momentos de verdad de un crecimiento que tú en ese momento no eres consciente, pero es lo que luego también, bueno, entiendo, ¿no? Que como cada momento, pero ahí con mucha fuerza, porque tienes mucho empuje, muchas ganas, mucha vitalidad, mucho de todo, mucha energía, y eso es un empujón hacia, bueno, hacia dónde va a ir tu vida realmente. Son años como, no sé, como muy fuertes, muy potentes. Y yo no volver, pues no, porque nunca se puede volver atrás, es Bueno, algo sí, pero completamente aunque sea. imposible, pero no solo por el hecho físico, sino que tú ya eres otra. Ya no, yo no soy la Maite de entonces y me parece, me gustó mucho más ahora, me divierto mucho más, soy mucho más feliz y estoy mucho más contenta. Maite, en aquel momento tú juegas con él, supongo que con el apoyo de tu padre, o ya no Bueno, estaba tu padre. sí, sí estaba, Él, con lo pero moderno que era, entendió sí, esa eso no le separación. gustó mucho, porque creo que yo era su hija perfecta y aquello era un poquito de tachón en la ficha, ¿no? Pero nunca se opuso, al contrario, cuando yo le pedí que me acompañara en un momento determinado a casa a recoger mis cosas, pues él, vamos, ahí estuvo el primero y con su casa abierta en todo momento para mí y para su nieta. eh, sí, o sea, creo que a su moral no le gustaba, pero él estuvo ahí como padre por encima de todo. Hablas de tu padre, ¿no? De ese apoyo, de esas ganas, ¿no? De empoderarte, que es una palabra un poco, pero es Sí, tal cual. muy gráfica, de empoderarte. Tu segundo marido, Roberto, también es una persona que ha sabido, siendo de otra generación, que es algo que yo me planteo muchas veces, ¿no? Que su mujer tenga una fuerza de imagen o de visibilidad mayor que él. ¿Tu madre cómo es esto, en todo este proceso? Porque muchas veces las mujeres somos incluso peores, ¿no? Sin duda. Yo quiero mucho a mi madre, pero es una mujer con la que me cuesta enormemente llevarme bien, porque ella es como la gran víctima y yo soy la gran salvadora. Entonces es como, vamos, es verdad que luego está llena de coraje, pero es como que tiene un impedimento que no le deja resolverse, que no se deja, no sé, es una mezcla ahí, que esto es una percepción mía, claro, Evidentemente. sin más, ¿no? Y, y eh, ella necesita que yo tire constantemente de ella y creo que eso es lo que me agobia mucho. Porque, bueno, es verdad que ahora tiene una edad en la que hay que volcarse 100%, porque desde luego, pero bueno, ha sido más joven y la verdad, y honestamente a mí me hubiera gustado contar más con sus abrazos, o con esa parte materna, con esa parte tierna, con esa... No dudo de que ella hubiera querido hacerlo, pero no, su timidez, no sé el qué, no le ha dejado abrazarme mucho. Y yo eso lo echo de menos, la verdad. Como madre, yo creo que a todas nos marca de una forma u otra, ¿no? Cómo han sido nuestras madres con nosotros. Si han sido muy controladoras en esto, muy pendientes, muy cariñosas, a lo mejor nosotros soltamos un poquito más. Y si han soltado mucho, nosotros abrazamos, Sí, a lo mejor muchas veces, o de queremos más. controlar en exceso. Vaya, es la Sí, sensación que me da en general, y estoy sí. generalizando. Y esa relación con tu hija, Pues fíjate, con mi hija, sin embargo, es... voy a hacer un inciso. Su hija es Teresa Espeso, para quien no Sí, lo sepa. Grabé con ella 2 podcasts fantásticos que solamente están en audio y os invito a escucharlos. Pondré aquí el enlace por si alguien lo quiere escuchar y conozcáis también a su hija. pues fíjate, creo que tengo una hija, bueno, todas las madres dirán lo mismo, obviamente, pero Teresa es muy especial. Es una niña, bueno, es una niña con 35 años ahora mismo. Es una mujer, desde luego, tiene un bebé precioso y otro en camino. Y con Teresa tengo una relación, Ana, que es un sueño. O sea, yo a veces lo pienso y digo, pero ¿cómo se puede tener tanta suerte en la vida? O sea, porque empezamos, para mí fue un juguete, mi niña fue un juguete, fue algo súper querido, súper anhelado, súper todo, y íbamos las dos siempre de la mano. Éramos 2 niñas, ella un poco más pequeña que yo, pero 2 niñas, pero yo era muy joven cuando ella nació. Y la llevaba a todos los sitios conmigo, me iba a esquiar, venía conmigo, me iba a montar a caballo, venía conmigo. Siempre he sido muy activa con bueno, muchos deportes de riesgo, siempre con mucha fuerza así, y ahí echaba yo.
Y ella siempre conmigo, siempre con mamá, siempre. Yo me la colgaba aquí, las dos solas, a esquiar, los esquís, la niña, el otro, porque el papá vivía un poquito al margen de nosotras, aunque bueno, la quería mucho, siempre la ha querido mucho y la sigue queriendo mucho, pero, y se ocupa mucho de ella realmente, ¿no? Pero siempre éramos como nosotras dos, un núcleo. Y así hasta hoy. Hemos pasado por etapas muy diversas. Yo quizá por la soledad esa que he sentido de, o más que soledad, esa falta de caricias a lo mejor o de más toqueteo de Más piel con mi ternura. madre, más ternura, pues yo he tratado de darle mucho de eso a mi hija. Con todo lo que hemos viajado las dos juntas y por separado, Teresa siempre me decía, mamá, es increíble que consigas que nunca esté sola, que nunca me sienta sola. Y a mí eso me llenaba el alma porque era justo, justo, Ana, lo que yo siempre deseé que le ocurriera. Que tampoco, a lo mejor ella no se sentía sola, yo no lo sé, pero como yo me había sentido tan sola y tan falta de afecto en ese sentido, pues yo quería que a ella no le faltara nunca. Es verdad que he sido una madre exigente, muy exigente, porque como yo me exigía tanto a mí misma, pues realmente hacía lo mismo, supongo, con todo el mundo, también con ella. Y luego hubo un punto, como a los 18, 19, de Teresa, que ella empezó a buscar mucho la espiritualidad y era una niña que además de ser monísima, estar en el mundo como cualquier niña y estar haciendo su carrera en Madrid y tal, pero ella tenía una necesidad de búsqueda que yo creo que tuve la capacidad de ver enseguida y de sentir, y yo que también soy una buscadora empedernida, pues empecé un poco a llenarle yo no, pero bueno, a hacerle llegar esa nutrición que ella podía buscar. Y ahí, como a los 23 o 24 de Teresa, decidimos, de común acuerdo, que ella tenía que soltarse, porque para mí era mi niña del alma y yo todo lo que hiciera por ella era como mi salvavidas también, y ella a la vez era mamá, mamá, mamá. Entonces estábamos empezando a vivir una relación a lo mejor más un poco tóxica, inconscientemente tóxica. Yo le Demasiado dependiente, ¿no? demasiado dependiente y yo pues a mí también me pesaba que ella fuera tan dependiente. Y entonces ahí pues nos sentamos así como estamos tú y yo ahora y dijimos, esto vamos a arreglarlo porque esto no tiene sentido. O sea, lo que toda madre un poco consciente desea es la libertad de sus hijos y verles volar y verles crecer. Y bueno, pues así lo hicimos y nos hemos trabajado, como se dice ahora, mucho. Y ella es una mujer de los pies a la cabeza y yo soy su madre, pues que la adoro, pero cada una tenemos nuestra vida, nuestra independencia, aunque, no sé, entre ella y yo hay un vínculo que es brutal, es inexplicable, solo puedes sentir. Y, y la una para la otra y la otra para la una, vamos. Sí. Al final el mundo del vino, ¿no? Es también un poco como, es muy creativo Mm. y refleja los procesos personales, igual que pasa a lo mejor en el arte, Totalmente. esa búsqueda, ¿no? También la has reflejado en tu trabajo, en tu labor profesional y en el resultado de la misma. Hay un momento en el que tú das un giro, ¿no? Y ves que el vino es mucho más que lo que pueda decir un crítico. Y ahí entra todo, la neurociencia, ahí entra Vinológico, que es ese libro fantástico en el que es un libro de crecimiento personal, pero a través del vino realmente. O Ay, qué sea, bonito lo has dicho, Ana. Es tal cual. es a través del vino, o sea, a través del placer. A través Porque, de la cata sensorial, ¿sí? De nuestros sentidos, ¿sí? A través del placer, supuestamente, si te gusta el ¿cómo, vino. cómo llegas? O sea, cuéntanos un poquito, a ver si puedes resumir esa evolución, cómo esa evolución personal se va reflejando. Hay una frase que además, curiosamente, he leído esta mañana otra vez. La frase es un texto largo más largo de la Biblia, ¿no? Pero se resume en busca el reino primero y lo demás vendrá por añadidura. Pues eso es un poco lo que yo he hecho durante toda mi vida, ¿no? Buscar la profundidad. No sé si es la profundidad, en realidad es qué es la vida, porque tú puedes hacer vino o puedes hacer cualquier otra cosa, pero si no hay un poco más de proyección de todo eso, Trascendencia, de ¿no? trascendencia, esa es la palabra, pues a mí es que esto se me quedaba muy, muy triste, muy corto y muy pequeño. Entonces, bueno, pues siempre he estado buscando, como te decía antes, pues esa trascendencia verdaderamente, ¿no?
Y claro, eso se va asentando en una con el paso del tiempo y con el estudio y con la profundización de todo esto. Y claro, te cala tanto que te cala en todo. Entonces, bueno, pues hay un momento en mi vida en el que yo al vino no le encontraba ya mucho sentido, porque a pesar de la creatividad, a pesar de todo lo que lleva consigo, la naturaleza, que me encanta, las relaciones con otras personas, todo eso me gusta mucho, pero no sé, pensaba que no era algo importante, realmente no sé, no me llenaba en ese momento, ¿no? Y entonces descubro, sí, la neuroenología, que es la ciencia que estudia los aspectos psicológicos y neurológicos que influyen en la cata de vinos o de lo que sea, pero bueno, en este caso de vinos. Y claro, me doy cuenta que detrás del vino, en realidad, al final es como todo, detrás de una relación con el vino o detrás del vino está uno mismo. Entonces me doy cuenta hay una ecuación que yo no terminaba de redondear, no encontraba las dos partes, porque yo elaboraba vinos supuestamente de calidad, porque todo el mundo quiere elaborar y beber un vino de calidad, pero claro, me daba cuenta que lo de la calidad era tan subjetivo que era un vino de calidad, un vino que a ti te encantaba, a otra persona le parecía espantoso. Y decías, entonces, ¿qué está pasando? Claro, hasta que efectivamente encontré ese miembro que me faltaba en la ecuación, que es uno mismo. Y uno mismo, Ana, nosotros no, a pesar de que puede parecer de que todo esto es en nuestro estómago o en nuestra boca o en nuestra nariz, no, el gusto realmente el gusto está en el cerebro. Y el cerebro, no te voy a contar, en fin, todos los factores que es capaz de relacionar, desde nuestras emociones hasta nuestras creencias, pasando por todo nuestro estadio físico también, ¿no? Las anosmias de la nariz o, bueno, fíjate, pues un mundo, un mundo. Y entonces ahí me doy cuenta de que efectivamente Dios está en todos los sitios, ¿no? Como decía Santa Teresa, entre los pucheros también anda Dios. Entonces me doy cuenta de que nosotros siempre estamos detrás, por decirlo de alguna manera, de cualquier cosa con la que nos relacionamos. Y me encanta investigar ahí. Y claro, es que hace el mundo del vino y hace tu vida mucho más fácil saber que eres tú quien manda en todo, ¿no? Quien domina esto. Es verdad que hoy por hoy está muy, voy a decir de moda, ¿vale? O hemos normalizado el tema de la espiritualidad. Es cada vez más fácil encontrarte con alguien y que te hable de ese tipo de inquietudes o de que estás metido en algún proceso de búsqueda o de... tú estás hablando de unos años en los que realmente no era tan popular o no se hablaba con tanta franqueza de sí, todo eso. y hoy por hoy ha llegado un momento en el que el otro día nos reíamos, ¿no?, de que has dicho, salgo del armario espiritual. O sea, Totalmente. ya había dado un paso con las charlas, con las catas, Las en las que ya neurocatas. introducías ahí algunos componentes de espiritualidad o bastantes componentes de espiritualidad, y ahora has decidido salir del armario. Totalmente. A ver, me parecía como que yo estaba dividida, ¿no? Realmente entre el mundo empresarial y ese aspecto de pues, mujer bodeguera con la empresa hacia adelante, las catas, el mundo masculino, ahora cada vez menos del vino. Claro, romper todos esos conceptos da mucho miedo porque, claro, te vas a meter en un sitio que desconoces por completo y que tampoco sabes ¿qué va a pasar? Pues bueno, el miedo de salir de la zona de confort, ¿no? Que decimos. Lo que pasa, Ana, que hay un punto en el que esa energía es que te empuja. O sea, te empuja tanto que al final dices, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser esto? Yo no puedo vivir dividida, porque es mucho más difícil vivir dividida que realmente salir del armario y decir, pues esto pienso, esto siento, esto soy. No sé si tengo razón o no, eso nunca lo voy a saber, pero realmente yo soy mucho más feliz así. Creo que esa felicidad, si todo el mundo conociera más de esto, bueno, todo el mundo sería mucho más feliz. Es verdaderamente la manera en la que se evitarían competencia, hablo en el mundo de los negocios, por ejemplo, ¿no? La competitividad, la competencia, ese hablar mal del compañero para tú vender, o sea, ese tipo de cosas que nos hacen tanto daño a lo largo del día, ¿no? Porque es que eso no favorece al ser, no Además, favorece a te nada, haces daño te tú. haces daño tú, exacto. Y entonces, pues vivir todo esto desde otro sitio y ponerlo en tu camino, en tu día a día,
es que es algo, mira, que es que me emociona solo pensarlo. Y entonces, pues bueno, gracias también a personas como tú, que llegasteis a mi vida y otras, pero tú ahí tuviste también mucho empujón, aunque no lo creas. Dije, voy a salir del armario. Maite Geijo es así. Y ahora me río mucho porque a veces me dicen que soy mística y antes me hubiera horrorizado y ahora me parece Esa precioso. palabra, ¿Sabes? Que me parece que la mística de antes es la neurociencia de ahora, porque ya todos esos sabios nos hablaban de todo esto, pero desde la intuición. Y ahora nosotros no estamos haciendo nada más que decir, wow, tenían razón. O sea, tenían razón en muchísimas, bueno, creo que en todas las cosas, y ahora científicamente estamos empezando a poder demostrarlo. Eso bueno, me encanta. O sea, disfruto muchísimo de todo eso. ¿cómo es trabajar con Roberto? Porque además Roberto es un poco más folclórico, entre comillas, o sea, le gusta más todo lo que es el Rocío, Ah, le la encanta. Virgen de la... toda la parte más de imagen, ¿no? De talla, de esa parte más profunda espiritual. Sí, sí. Bueno, a mí me ha costado entenderme con él en ese aspecto, ¿no? Hasta que al final, pues lo he comprendido. Al final cada uno llega a sí mismo, porque al final no llegas a ninguna parte, llegas a ti mismo, bueno, pues a través de un camino y de una circunstancia y de un método, vamos a decir. Y a él le llena profundamente pasar una noche entera con la Virgen en el Rocío o sacar a su Esperanza, bueno, ahora ya le han jubilado, pero en Málaga o anteriormente en Zamora. Claro, entendí a través de sus ojos o de sus vivencias, aprendí a sentir su corazón también, ¿no? Que al final, pues lo que decíamos antes, es que da igual, es en cualquier parte, de cualquier manera. Y entonces pues yo me dejo arrastrar mucho con él, porque yo en el fondo mi timidez siempre me manda para casa o me manda para atrás o a recogerme. Y gracias a él pues al final me agarra de la mano y dice, no, os vamos. Y bueno, pues me ves de procesión en procesión o bailando sevillanas en el Rocío y ahora pues hasta con una pequeña casa que tenemos allí, que bueno, él siempre dice que él se quiere retirar allí. Yo, Con lo bueno, bien que en se está fin, en Marbella, lo ¿no? bien que se está en Marbella. Sí, sí, pero la verdad es que somos como una especie de complemento, porque donde él no llega, pues llego yo, y donde él se pasa, pues freno yo, o no sé, nos vamos ahí complementando muy bien, pero ha sido una relación también muy consciente, porque empezó con un ataque de amor de esos de me muero por ti y yo más, y, y eso que es tan bonito, con 30 y tantos años los dos. Él también venía de otro matrimonio, 2 niños pequeños, mi hija, pero mira, era un enamoramiento tan bestia, Que pudo con todo, ¿no? con todo, pero vamos, creo que hubiera podido con lo que hubiera sido. Pero eso también trae mucho sufrimiento, porque era un amor muy egótico, realmente, era un querer, con un anhelo, con un deseo, con una... No sé, es que no sé cómo explicarlo, pero bueno, creo que se entiende. Sobre todo cualquiera que lo haya sentido, era arrebatador. Y eso era lo que nos hizo pues pasar saltar casi, por encima de un montón de circunstancias. Y todo eso después ha habido a través de los años vamos a ver, no voy a decir concentrarlo ni coartarlo, porque no es cierto, pero sí modularlo. Y esa relación, que era una relación, como te digo, tan egótica, tan especial, especial, que las llama así el curso de milagros, pues lo hemos ido convirtiendo realmente en una relación de amor de verdad, mm, no solo de enamoramiento, sino de comprensión, de... Uf, ahí hay tela marinera. Me ha hecho crecer increíblemente, creo que a él también. Y ahora mismo, no lo sé, pero bueno, no lo sé. Siento, no creo, siento realmente que estamos en el mejor momento de nuestra historia. Y mira que todos los que no nos conocen nos han envidiado la historia, ¿eh? Porque, como dice mi hija, todo el día dando besitos, porque es que además de esa ilusión física de contacto, de bueno, pues lo que es más egótico, más de enamoramiento, eso tampoco, bueno, sí que ha decrecido, porque es insoportable, pero existe, pero además ahora con un fondo ahí muy bonito, Ana. Todas las crisis están para crecer, Maite. Todas, vamos, todas, seguro. Y nosotros las hemos pasado muy gordas, personales, de relación de matrimonio
económicas. Bueno, yo lo digo siempre, digo, ¿pero qué? ¿Me tocan a mí todas o esto cómo puede ser? Lo que pasa es que debo ser tan tozuda que, que soy muy bruta, muy RQR, tengo mucha energía, Ana, muchísima, y creo que era como decir, bueno, pues si no aprendes de otra manera, pues aprendes de esta. Y sí, sin duda. Ahora ya no tengo miedo de las crisis, porque aunque duelan, porque duelen, porque hay mucho dolor muchas veces, pero ya sé para qué están aquí y al dotarles también de esa trascendencia, wow, se viven de otra manera, sin lugar a dudas. ¿Cómo te gusta a ti tomarte la Bienros? Que es un vino rosado, espumosito, así, muy rico que Pues tienen. A sí, Maite, Geijo. sí, pues mira, yo no soy gran bebedora, curiosamente. Me refiero que no bebo mucho, bebo más bien poco, parece ser, según el juicio de los compañeros y de todo el mundo, para la profesión que tengo, ¿no? Es que tampoco no me gusta beber más y no me hace falta beber más, me parece que cada uno, bueno, pues tiene su medida y se escucha y ya está, y hace lo que siente, ¿no? Y la Bienros, Ana, es ese vino con el que uno sueña, cada uno tendrá el suyo. Y yo le decía a Roberto, íbamos a Galicia un día desde Valladolid. Habíamos estado aquí, fuimos a Valladolid, cambiamos maletas y nos íbamos para Galicia. Y le iba diciendo, joder, fíjate, porque no me gusta mucho la cerveza, lo cuento siempre. De vez en cuando me puedo tomar una, pero no es una bebida que a mí me agrade. Y entonces yo sueño con las burbujas porque me gustan mucho. Y yo decía, Roberto, joder, ¿tú te imaginas un vino así, 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 así? Y yo decía, ¡buah! Pues es que, pues hazlo, me decía, hazlo. Digo, pues sería como la Bienros. Y de repente frena el coche, se para en una cuneta y dice, vamos a registrarlo. Vamos a ver si está libre ese nombre. ¿Tú te das cuenta de qué nombre? Bueno, pues en ese momento no era consciente, a mí me salió como concepto, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí empieza ese vino que tardó después como 6 o 7 años en ver la luz. ¿Y cómo me lo tomo? Pues como me tomo la vida, Ana. Tú puedes ver la vida y es que eso es una realidad absoluta en función de los cristales que te pongas. Y de repente, pues no sabes por qué, inconsciente, porque esto es un proceso inconsciente, estás viendo la vida de color gris y estás pasando un momento tremendamente gris, o poquito gris o mucho gris. Entonces, esa copa de ese vino rosado, con esa burbuja, con ese frescor, con esa amabilidad en la boca, con esa, pues en un momento gris, pues te lo pone muy rosita, así de repente dices, bueno, pues vamos a ver, vamos a pararnos y vamos a tomarlo, ¿no? Y lo tomo con una amiga o lo tomo, no lo sé, con alguien que en ese momento necesito y me pone la vida mucho más rosa. Y después, en los momentos rosas, pues mira, qué gozada. O sea, tienes ese vino en la mano con su frescor, con esa burbuja otra vez y con ese sentimiento que dices, ¡buah! Pues allá vamos, qué felicidad. Entonces me parece que es muy camaleónico, que es muy bonito y lo disfruto y lo tomo como me tomo la vida, tal cual. Pues Maite, muchas gracias. No tenemos aquí la Bienros No, para brindar porque yo estoy con agua y yo conté y tú con un té. Que bueno, que ya casi sería hora de tomárnoslo. de un ángelus, como nosotros decimos, un ángelus y una copa de la Bienros. Bueno, pues brindo de manera simbólica, ¿no? Con todos los que nos estén oyendo y viendo por ese camino nuevo que emprendes de... Sí. Y además creo que con esa valentía que tienes y cómo has ido afrontando la vida, te va a llevar donde te tenga que llevar, evidentemente. Sin duda. Pero no te quedas con las ganas. Estoy preparada, sí. Pues muchas gracias, Maite. Gracias a ti, Ana. Gracias. Has escuchado un podcast de Revista Urbanity. Si te ha gustado, recuerda darle clic al botón de seguir y compartir con tus amigos.